Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:35 de la mañana. Gracias a nuestra generosísima audiencia que cada mañana se conecta con nosotros a través de las diferentes posibilidades que tienen ustedes para escuchar este espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Estamos con nuestras frecuencias en señal abierta de Sonorama en buena parte del territorio continental ecuatoriano, nuestro dial en Quito, 103.7 FM estéreo. Para Ecuador y el mundo, www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo digitalmente a través de nuestras plataformas en Facebook. Estamos con nuestra fanpage de Radio Sonorama. Gracias, como siempre, la visualización habitual que tenemos por parte de nuestros queridos internautas en esta red social. En YouTube, espero que sea hasta hoy y que mañana ya podamos salir por Sonorama TV. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal fraterno de Primera Plana. Ustedes nos ubican en Primera Plana, ustedes allí pueden escucharnos, mirarnos a través de sus dispositivos electrónicos. Empiezo también a transmitir el comentario sin rodeos a través de mis cuentas personales. Estoy en Instagram, saludos cordiales a quienes me siguen a través del Instagram, en mi cuenta personal Fabricio-Vela, y también estoy transmitiendo en vivo a través de el TikTok, gracias al casi el centenar de personas que se han conectado a esta hora a través del TikTok. Muy gentiles por vuestra generosa sintonía. Mi cuenta del TikTok es Fabricio Vela B, para que ustedes me sigan. Poquito a poco vamos creciendo en esa red social. Ya vamos a subir más contenidos en el TikTok. Pero bueno, ahí estamos, querida audiencia. Gracias. Dios les pague por vuestra generosa sintonía. Vamos a empezar con el programa de noticias del día de hoy, particularmente con el comentario del día de hoy, con tal vez la noticia más importante de estas horas desde el punto de vista político, que tiene que ver con, finalmente, la designación de un nuevo secretario de Seguridad, nuevas autoridades de seguridad que tendremos acá en el país. Quiero solamente revisar una fecha exacta. 12 de abril, estamos 26. 14 días después de la renuncia de Diego Ordóñez Guerrero a su cargo de secretario de Seguridad Pública del Estado, que no existía y que fue creado en agosto del año anterior, por parte del presidente de la República. 14 días después de que esa secretaría quedó sin un titular, el presidente de la República finalmente designa un nuevo secretario. Y no solamente eso, sino que además, esta mañana a las 10:30 que será la ceremonia, creará una nueva instancia, una nueva consejería de gobierno que no existía, y nombrará al general en servicio pasivo Paco Moncayo como consejero de gobierno para los temas de seguridad. Y en el caso de la Secretaría de Seguridad, al general Wagner Bravo. Ambos generales en servicio pasivo de la Fuerza Terrestre. Tal vez a nivel político, a nivel público, mucho más conocido el general Moncayo, quien fue la cabeza del Teatro de Operaciones en el Alto Cenepa en 1995, quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, diputado de la República en el año 98, alcalde de Quito entre el 2000 y el 2009 en 2 periodos, asambleísta por el movimiento municipalista en 2009 hasta el 2013, fue candidato a la presidencia de la República en 2017 por Izquierda Democrática, y buscó llegar nuevamente a la alcaldía de Quito en las elecciones seccionales del 2019, ubicándose en tercer lugar, detrás de Jorge Yunda Machado y de Luisa Maldonado. General Moncayo, que después de esta última incursión no tuvo, digamos, más intervenciones de forma política o no estuvo vinculado a los temas electorales. Ya no participó en las elecciones de 2021 ni tampoco en las elecciones de 2023. Y hoy regresa a la vida pública con esta designación que se materializará el día de hoy por parte del presidente Guillermo Lasso. El caso de Wagner Bravo, al general Bravo yo lo conocí hace algunos años, cuando todavía estaba en servicio activo. Me parece que lo conocí siendo coronel, aún no general, y estaba a cargo del ejército en la provincia de Carchi, en alguna cobertura periodística cuando
ejercía la reportería, lo conocí justamente en la provincia de Carchi. Y el general Wagner Bravo además ha tenido algún tipo de vocería pública por su representación como vocal del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay algunos elementos para analizar. A mí me parece que es, y lo publiqué ayer en Twitter, o sea, no hay discusión desde mi punto de vista. No se discute. Yo creo que no hay por dónde discutir la enorme experiencia profesional que tienen los dos generales. O sea, llegaron a lo más alto de su carrera. El general Moncayo se retiró como general de ejército, lo más alto, el rango más alto de la Fuerza Terrestre, y además fue jefe del Comando Conjunto. No sé en qué rango se retiró el general Bravo, no sé si fue general de brigada, de división o del ejército, no tengo claro eso, pero los dos terminan pasando a disponibilidad y retornando a la vida civil como generales. Tienen una experiencia, tienen un recorrido detrás de ellos, por supuesto que sí. Hay un conocimiento, una preparación, una formación en temas militares, en temas de seguridad, para combatir amenazas externas, sin lugar a dudas. Si me hablan del general Moncayo, además, el general Moncayo tiene el plus de que conoce el manejo de la cosa pública, porque fue alcalde de Quito durante 9 años. Entonces él sabe cómo se maneja el sector público. O sea, yo creo que por experiencia, me parece a mí, por experiencia y por formación, creo que no hay discusión. Además, el secretario de Seguridad anterior dejó probablemente la vara no baja, sino subterránea. Un hombre que era netamente político y que no tenía conocimiento de los temas de seguridad. Probablemente es muy bueno el doctor Ordóñez en los temas políticos, que son de su experticia, pero de seguridad nada. Y basta ver, digamos, o revisar su gestión de 8 meses, independientemente de lo que él pueda decir o de lo que quienes no son sus detractores puedan referirlo. Dejó la vara muy baja, muy baja. Entonces ahora, presidente, creo que tiene un acierto en buscar gente con formación, gente profesional, gente que sepa de seguridad. Yo creo que a nivel macro esa parte no tiene discusión. ¿Qué podemos discutir desde mi punto de vista? El conocimiento específico de los dos generales sobre temas de seguridad interna, sobre temas de seguridad ciudadana, sobre combate al crimen organizado. Eso creo que podríamos discutir. Porque ellos están formados con una visión distinta. Los militares se forman con una visión diferente. Los militares no se forman con una visión de seguridad ciudadana. Los militares tienen otra visión de la seguridad con base en su propia formación y en la naturaleza de sus funciones. Y ahí viene el reto para los dos generales. Yo no discuto de modo alguno la experiencia macro que ellos tienen, pero sí podríamos analizar cuánto conocen sobre seguridad pública, sobre seguridad ciudadana y sobre combate al crimen organizado. De todas maneras, digo, su sola designación y haciendo la inevitable comparación con lo que tuvo el país durante 8 meses, ya genera una expectativa. Y esa expectativa está dada por partir de la necesidad de un plan de seguridad, que el propio Paco Moncayo reconoció en este espacio, en una entrevista que le hicimos hace 3 semanitas, el 3 de abril del 2023, hace 3 semanas en este espacio. Le hicimos una invitación y tuvimos una entrevista con el general Moncayo para hablar del tema seguridad, del tema aporte de armas, etcétera. Y el propio Paco Moncayo reconoció que este gobierno, hace 3 semanas, no tenía un plan de seguridad. Escuchemos un extracto, Roberto Carlos, de lo que dijo el general Paco Moncayo hace 3 semanas, el 3 de abril, sobre la situación de seguridad. Esto dijo aquí en este espacio el general Moncayo. Escuchemos. Tiempo. Llegó el presidente Lasso a la presidencia sin un plan de seguridad, sin un equipo de seguridad. Hubo un sistema de seguridad muy bueno hasta que llegó Correa. Cuando llegó Correa montó otro sistema de seguridad distinto, diferente, pero existía un sistema de seguridad. Llegó el señor Lenín Moreno y
comenzó a gobernar con el ministro de Defensa y sin un sistema y sin un plan adecuado para enfrentar la amenaza enorme que hoy tenemos. Llegó el presidente Lasso sin plan, sin equipo, y ha dado pasos desesperados para tratar de mejorar la situación. Recuerde que inicialmente Alejandra Vela era ministra de Seguridad, ministra de la Política, era todo. Cuando en la época de Correa había un ministro de Justicia, había el ministro del Interior, había un secretario de Seguridad, había toda una estructura, todo un sistema. Bueno, tanto se habló en todos los medios que cómo puede una persona en esta alta amenaza de seguridad enfrentar todo, creó el Ministerio del Interior. Ahora, el Ministerio del Interior no es un ministerio de policía en ninguna parte del mundo. Es como tener ahora 2 comandantes de la policía que dan la información a los medios, en fin. No, el Ministerio del Interior va mucho más allá de ser un tema de policía, se relaciona con gobernadores, con alcaldes, con prefectos, con la sociedad civil. Es realmente un ministro muy importante con esta visión. Yo sé que el señor Coronel Zapata tiene muchas virtudes y que lo está haciendo bien, pero la sensación de ahora es que hemos puesto un policía sobre otro policía para que hable sobre temas de policía. Correcto. Esto decía el general Moncayo hace 3 semanas, es un extracto de la entrevista que tuvo en este espacio. Y hay algunos puntos para resaltar de este extracto que les acabo de mostrar, incluso para su propio debate. Paco Moncayo decía que el presidente Lasso llegó sin un plan y llegó sin un equipo de seguridad. Y que con el paso del tiempo ha tratado de hacer algo, pero está claro que desde la visión del general Moncayo, este gobierno no tiene un plan. No tenía un plan y por ende no tiene un plan. Palabras del general Moncayo. Ojo. Y luego dice, y habla justamente de esta relación del Ministerio del Interior con el comandante de la policía, y es como que se tienen 2 comandantes de la policía o 2 ministros del Interior. Aquí bien va a caber la pregunta, es lo que cabe en este momento. Con el general Moncayo como consejero de seguridad, ¿qué le va a sugerir al presidente de la República? ¿Eliminar el Ministerio del Interior? ¿Quedarse solo con la Secretaría de Seguridad? ¿Y el comandante general de la policía? ¿Cómo se va a reformular la estructura institucional en el ámbito de la seguridad? ¿Y cómo se va a elaborar un plan que el propio Paco Moncayo dice no existe, no existió? Al menos es la sensación que creo que tenemos muchos ecuatorianos y que con ustedes en este espacio lo hemos compartido en reiteradas ocasiones. Porque el ministro Zapata, el comandante Salinas, pueden insistir, el propio presidente Lasso, pueden decir que hay un plan. Yo siempre me quedo con esa imagen que tengo en mi cabeza de la entrevista que concedió el presidente Lasso a Rafael Cuesta en TC Televisión hace pocos meses. Y donde el presidente Lasso le dijo, aquí está el plan de seguridad, y le mostró un documento. Y Rafael le dijo, a ver, déjeme ver. No puedo dejarle ver, porque es reservado. Y claro, ahí surgió la pregunta, tan reservado que nadie lo conoce. Paco Moncayo dice que no hay un plan. Decía hace 3 semanas. Decía hace 3 semanas. Veamos si ahora con su designación se elabora un plan. O si tal vez al llegar al gobierno, Paco Moncayo conoce y cambia de parecer y dice, no, si ha habido plan. Lo que ha estado es mal ejecutado. Veamos qué nos dice Paco Moncayo. Luego, dejemos este tema un ratito de lado y abramos un paréntesis. Porque es inevitable hacer la comparación política. Y tengo algunos comentarios en ese sentido. Preguntas que hace nuestra audiencia. Por ejemplo, le envío un abrazo hasta Loja a Patricio Valdivieso, buen amigo nuestro. Patricio dice, si aceptan a estas alturas dichos cargos, seguramente están convencidos que el gobierno continuará y que no será el presidente a la casa. Ya mismo vamos a tener una tertulia aquí, donde vamos a hablar de cómo está el juicio político y el inicio de las negociaciones para la designación de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional el 14 de mayo. Es una lectura interesante la que plantea Patricio. Otra lectura interesante, la que plantea mi doctor Stalin Raza, que ayer estuvo con nosotros en este espacio, hablando sobre la demanda de inconstitucionalidad por el porte y tenencia de armas para uso civil. Y es la pregunta que muchos se hacen.
Unos afirman, otros se hacen. Si es que la designación del general Moncayo es la prueba de que hay un acuerdo entre el gobierno y al menos una facción importante de la izquierda democrática. No digo yo la izquierda democrática, porque la izquierda democrática es una organización política completamente atomizada. Está partida, hay disputas internas. Ese partido lamentablemente no supo administrar el gran resultado electoral de 2021. Y en la Asamblea está el reflejo. La bancada está dividida. A nivel de la dirigencia nacional hay una división. Acuérdense ustedes la disputa de Guillermo Herrera con Enrique Chávez por la conducción de la ID. Entonces aquí se plantea esto, ¿no? Si es que la designación del general Moncayo, que ojo. Y ayer, por ejemplo, yo recibí una reflexión muy interesante. Porque si bien es cierto, el general Moncayo no ha estado activado en política, no ha estado activando en política partidista, no se lo ha visto cercano a la ID. Es un hombre que a lo largo de los años, dentro de la propia izquierda democrática, partido al que nunca se afilió, entiendo que no está afiliado a la ID, el general Moncayo, hay un grupo que lo respeta al general Moncayo. Tiene ese nivel de respetabilidad a la interna del partido. Entonces aquí todos nos preguntamos si efectivamente esta designación puede ser una derivación de un acuerdo del gobierno con una facción de izquierda democrática, con la facción que no respalda el juicio político. Esto ya se habló la semana anterior tras la salida de María Sara Gijón del CERCOP. María Sara Gijón, que fue candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con Javier Herbas, y a quien de pronto le pidieron la renuncia, no han reemplazado, no han puesto una autoridad titular, hay un encargo al frente del CERCOP, pero se hablaba de que eso también era parte de una negociación política. ¿Ya? ¿Qué dicen por acá? Claro, acá me dice con Tertulio. Sobre la ID te van a decir, Paco Moncayo nunca ha sido afiliado a la ID. Claro, el propio general Moncayo lo ha dicho. Pero el general Moncayo es un hombre de la casa, pues es un hombre de la ID aunque no haya sido afiliado. General Moncayo, la única ocasión electoral que no participó auspiciado por la ID fue en 2009, que lo hizo por el movimiento municipalista. Y de hecho, de esa organización política me parece que fue el único que ganó, si mal no recuerdo, por el movimiento municipalista. Yo no me acuerdo, me parece que la ID todavía existía, no había sido extinguida. Estoy tratando de hacer un ejercicio de memoria, pero ya estaba totalmente desarticulada con unas disputas internas ahí terribles en ese partido. Luego la ID desapareció y tuvieron que hacer un proceso de reinscripción de la organización política, iniciando todo desde cero. Pero la ID estuvo en el ocaso y desapareció del espectro electoral. El resto, todas las participaciones electorales, con excepción de la de 2009, del general Moncayo, ha sido con la camiseta de la ID, más allá de que él siempre insiste de que no se afilió. Pero es inevitable hacer esta relación de lo uno con lo otro. Es inevitable, por ejemplo, hacer esa relación cuando se sabe que Andrés Vallejo es el embajador de Ecuador en Madrid. Y Andrés Vallejo es uno de los fundadores de la izquierda democrática. O, por ejemplo, la reciente designación del gobernador de la provincia de Tungurahua. El señor Fernando Gavilanes ya no está en la gobernación. Un gobernador que además declaraba en el Twitter insultando a las mujeres en lugar de tener su posición política que es respetable, su posición crítica que también es respetable, y hacerlo con altura. Siendo gobernador empezaba a insultar a la gente, que no pensaban como él. Las llamó chilindrinas a unas legisladoras, o sea, totalmente inadmisible. Fue reemplazado el señor Gavilanes por un personaje que dicen en Tungurahua es cercano a la izquierda democrática, a las asambleístas frías de la izquierda democrática. ¿Ah? Acá también me pregunta Pedro José Freile, ¿fue candidato de ruptura? Claro que fue candidato de ruptura el general Moncayo, ¿no? Pero haciendo memoria, me parece que sí, claro. De democracia sí no. Me parece que de ruptura alguna vez. De democracia sí no. Dentro de la pregunta que me hacen por acá. Mauro Andino Espinosa me escribe, un abrazo. Esa época en que la idea estaba dividida entre Dalton Basiglupo y Andrés Páez, y eso se resolvió con el Consejo Nacional Electoral, hablando de aquella época en donde Moncayo no fue candidato a asambleísta en 2009 por la ID,
sino por el movimiento municipalista. Están pilas, ¿no? Democracia sí en 2019, en alianza con la ID, gracias con Tertulio. Esa no recordaba, la alianza no recordaba. Recordaba la candidatura de la ID, pero no la alianza con Democracia sí en 2019 cuando buscó llegar otra vez a la alcaldía de Quito. Y acá me dicen en cambio que sobre lo que pasa hoy hay tres facciones en Izquierda Democrática. Hay un bloque que lidera Vilma Andrade. Hay otro en donde están Alejandro Jaramillo, Joana Moreira y creo que Rocío Guano Luisa. Y hay otro en donde aparentemente asambleístas como Javier Santos y Lucía Plasencia, Javier Santos de Manaví y Lucía Plasencia actúan por separado. Tres facciones. Pero bueno, estamos hablando de la ID porque es inevitable relacionar al general Moncayo con la ID. Inevitable, inevitable. O sea, es casi imposible abstraernos de esa discusión. Pollo Morales, claro, hace esta pregunta. Y ya con esto se clarifica o ratifica cómo votará Izquierda Democrática en el juicio político. Interesante. ¿Qué va a pasar con el juicio político? O sea, de lo que sabemos en el juicio político, tenemos al menos 3 asambleístas que seguro no van a votar por el juicio político, que son Alejandro Jaramillo, Joana Moreira y Dalton Basigalupo. Y tenemos al menos 3 asambleístas que segurísimo votan a favor de la censura, que son Rodrigo Fajardo, Yesenia Guamaní y Marlon Cadena. ¿Qué pasa con el resto? Con Vilma Andrade y compañía. Pero buena referencia a la que estoy recibiendo por parte de nuestra audiencia. Se hizo caldo de pata, dice Andrés, dice el juicio político. Acá, por ejemplo, le envío un abrazo a otro de nuestros oyentes, Edison Álvarez, que nos recuerda que en 2017, cuando fue candidato a la presidencia, el general Moncayo fue candidato por la ID, pero hubo una coalición. Democracia Sí, Unidad Popular y Montecristi Vive. Miren ustedes, una vez se queda con la organización macro, pero no recuerda las alianzas. Y aquí, por ejemplo, me dice un buen amigo que además sabe de estas materias de organización política, me recuerda, por ejemplo, esta alianza de 2017 que intentó llevar a Paco Moncayo a la presidencia de la República sin éxito. Izquierda Democrática, Democracia Sí, Unidad Popular y Montecristi Vive. Buena referencia, gracias. Acá Emilio Domínguez también hace una referencia, ¿no? La elección de autoridades en la Asamblea y el juicio político están totalmente relacionados, lo vamos a hablar más adelante, en el panel que vamos a tener acá con 3 legisladores. El amigo Edwin Cobo dice, la pregunta del millón, ¿no? Si con el nombre de una persona, dice, no se soluciona el tema. La pregunta es, ¿les alcanzará el tiempo? ¿Se podrá articular con los ministros del ramo para enfrentar esta ola de inseguridad que es una locura en el país? Retomemos el tema de seguridad, con lo que se van a encontrar. ¿Saben con qué se van a encontrar Wagner Bravo y Paco Moncayo? Después de las 10:30 de la mañana del día de hoy, que sean posicionados. Ayer el canal de televisión Teleamazonas, me parece que la nota la hizo la colega Joana Ramos, daba cuenta de esta enorme crisis que está enfrentando la policía. Los propios policías que se trasladan, por ejemplo, a Guayaquil, les toca pagarse el alojamiento. Póngame la nota, por favor, de Teleamazonas, citando como siempre la fuente en este espacio. Tenga la bondad. En la imagen, 4 policías parados en una avenida del centro de Guayaquil. Con maleta en mano buscan un espacio para dormir. La institución les informó del pase, pero no del hospedaje. Eso es cuestión de cada uniformado. Realmente nos traen con el pase para reforzar la seguridad en la ciudad de Guayaquil. Pero resulta que no hay espacios en los cuarteles ni PCs para poder descansar de forma digna. En el cuartel Modelo no existen condiciones para alojar a todos los que van llegando. El que tiene suerte consigue una cama dentro del cuartel. Si no, toca agruparse y alquilar una habitación cerca. Tener un lugar adecuado implica tener un sitio adecuado donde ducharse, donde hacer sus necesidades, donde descansar. No es solo la existencia de una cama. Tenemos que correr a la gasolinera a pedir un baño porque en el cuartel no hay un sitio decente. En enero de 2022 el gobierno ofreció invertir $1.200 millones a la policía.
pero los primeros 11 millones tardaron casi 8 meses en desembolsarse. Los chalecos, armas, municiones y vehículos que se prometieron llegan a cuentagotas. Otros siguen en proceso de compra y en algunos casos ya no funcionan. En Nueva Prosperina, el distrito más violento de Guayaquil y donde se ha registrado más de la mitad de todas las muertes violentas de este año, tiene 57 patrulleros asignados. 47 están dañados. De los 10 que quedan, 8 no patrullan por falta de gasolina. Las unidades de policía atacadas con explosivos en noviembre pasado siguen a la espera de la tan ofrecida remodelación. 6 meses después, el trabajo de los uniformados continúa atrás de sacos de arena y ventanas rotas. Una guerra que se pelea sin herramientas ni cuartel. Con eso se van a encontrar los generales Moncayo y Bravo. Con esto. Esta nota, muy bien elaborada por el canal Teleamazonas y por la colega, me parece que es Joana Ramos, por La Voz, porque no firma al final. Refleja, por ejemplo, yo no sé cómo es la política de traslados de los policías de ciudad en ciudad. Si no les dan condiciones mínimas, les toca pagarse el alojamiento. El cuartel modelo de Guayaquil no ofrece las condiciones para alojarlos. ¿Cómo garantizan el trabajo de los policías en esas condiciones? ¿Cómo pueden garantizar el trabajo de los policías en las horas más calientes si ni siquiera tienen un vehículo decente para patrullar? ¿Cómo es posible que hayan pasado diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses y no puedan arreglar las instalaciones que fueron atacadas en noviembre, conforme acabamos de ver en el reportaje? Y lo que hacen es repetir el frente siempre. En lugar de atacar eso, que es su responsabilidad, la de este gobierno, ya dejen de lado el frente siempre y enfóquense en lo que está pasando hoy. Ese es el reto del general Moncayo y del general Bravo. Esos son los retos. La policía está perdiendo la batalla, entre otras cosas, por esto. Por las condiciones y porque no tienen recursos ni insumos para enfrentar con éxito el combate a la delincuencia. Un par de aportes finales para cerrar el comentario. Acá la doctora Jaramillo dice: con Bravo y Moncayo se refuerza la tesis de seguridad de mano dura, pero nada en prevención de violencia. Y lo que se requiere es políticas de prevención, políticas sociales. Eje social abandonado por el gobierno del presidente Lazo. Gracias, doctora Jaramillo, por el aporte. Y también por ahí otra lectura que decía uno de nuestros internautas, de nuestros oyentes, sobre la relación del gobierno con Fuerzas Armadas. Bueno, 10:30 hoy serán posesionados. ¿Qué más podemos hacer sino desearles a los generales Bravo y Moncayo éxito en su trabajo? Porque el país necesita que haya un plan y que el desarrollo de ese plan sea exitoso para que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, recuperemos la tranquilidad y la calma. Hasta ahí el comentario, 7:03. Gracias, don Robert. Muy bien, muy bien. Hoy es miércoles, ya mismo. Interesantísimo panel. Paola Cabezas, Alejandro Jaramillo y Aitel Zambrano estarán aquí juntos para hablar de política. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.